Para comenzar con el video y continuando con el tema sobre probabilidad de un evento o suceso simple, recordaremos que la probabilidad de un evento o suceso simple está definido por la fórmula probabilidad de un evento es igual al cociente entre el número de casos favorables del evento dividido para el número de casos del espacio muestral, cuya fórmula se reduce a donde n es el número de casos. Muy bien, después de haber hecho este breve recordatorio, realizaremos un ejemplo. Una urna contiene 8 bolas rojas, 5 amarillas y 7 verdes. Si se extrae una bola al azar, calcula la probabilidad de: literal A, sacar una bola roja. Muy bien, en primer lugar comenzaremos definiendo el espacio muestral del experimento, que está dado por 8 bolas rojas, cinco bolas amarillas y 7 bolas verdes. Luego, el espacio muestral del experimento tiene 20 elementos. Y en segundo lugar, definiremos el evento o suceso de sacar una bola roja, que en este caso serían 8 elementos, que es la cantidad de bolas rojas. Luego, aplicando la fórmula, nos quedaría que la probabilidad de sacar una bola roja es igual al número de elementos de sacar una bola roja dividido para el número de elementos del espacio muestral. Sustituyendo los elementos nos quedaría 8 dividido para 20. Simplificando la fracción nos quedaría 2/5. Ahora bien, recordar que generalmente las probabilidades se expresan en fracción o en porcentaje. ¿Y cómo transformar una fracción a porcentaje? Resolvemos la fracción y multiplicamos el resultado por 100. Luego nos quedaría que esto va a ser igual a 0,40. Y multiplicando este valor por 100, nos quedaría 40%, lo que se traduce en que la probabilidad de sacar una bola roja de una urna que contiene 8 bolas rojas, 5 amarillas y 7 verdes es de 2/5 o del 40%. Muy bien. Literal B, sacar una bola amarilla o verde. En primer lugar, mencionaremos que para este caso utilizaremos el mismo espacio muestral del experimento, que está dado por 20 elementos. En segundo lugar, definiremos el evento o suceso de sacar una bola amarilla o verde, teniendo en cuenta que la letra O en matemáticas o en probabilidades significa suma. Luego, adicionando las cantidades de bolas amarillas y de bolas verdes, el evento o suceso estaría compuesto por 12 elementos. Ahora bien, aplicando la fórmula, nos quedaría que la probabilidad de sacar una bola amarilla o verde va a ser igual al cociente entre el número de elementos del evento, que sería 12, dividido para el número de elementos del espacio muestral, que serían 20. Luego, simplificando la fracción, nos quedaría 3/5. Luego, transformando esta fracción a decimal, que esto va a ser igual a 0,60. Y multiplicando este valor por 100, nos quedaría que esto va a ser igual a 60%, lo que se traduce en que la probabilidad de sacar una bola amarilla o verde de una urna que contiene 8 bolas rojas, 5 amarillas y 7 verdes es de 3/5 o del 60%.
Muy bien, espero que hayas comprendido la actividad. Bueno, y hasta aquí nuestro video sobre probabilidad de un evento o suceso simple como parte del curso de probabilidades. Espero que el video te haya ayudado. Si te gustó el video, te invito a que le des un like, a que te suscribas si no lo has hecho aún y actives las notificaciones para que puedas ver los nuevos temas que estrenaremos, que nos dejes tus comentarios, que lo compartas con tus amigos y que nos sigas en nuestras redes sociales. Hasta el próximo video.